¿Cómo va, gente querida? Bueno, esta es otra entrega de Siciliano en el taller. Hace un tiempo tengo ganas de hacerles este video, pero por una cuestión o por otra, siempre va quedando relegado. Ya la gran mayoría sabe de qué estamos hablando, qué es lo que estamos viendo. Esto es un tablero antiguo de corte general de una vivienda, o sea, un tablero primario. ¿De qué consistía el tablero primario? Bueno, una llave de corte múltiple y dos fusibles. La llave de corte múltiple nos daba la seguridad, cuando andaba bien, cuando era nueva, que cortaba la tensión de la casa. O eso es una obviedad. Pero lo que podía pasar a veces es que como esto funciona con dos platinitos, al cortar, obviamente iba a cortar, porque por ahí despegaba uno solo. El otro quedaba conectado. Si teníamos suerte y el que desconectaba era el vivo, no había problema. Ahora, sí, cuando cortábamos y estaba ese problema presente, el que quedaba pegado era el vivo, bueno, la luz se iba a cortar, pero íbamos a tener tensión en lo que es la instalación. Después teníamos los fusibles. Estos fusibles saltaban ante la presencia de un cortocircuito o ante la demanda de mucho consumo o no mucho consumo, pero sobrepasando las capacidades de los fusibles, también conocido como tapones. Si observan el detalle, este tenía una moneda, porque en una época los tapones o fusibles venían cortos. Entonces no se generaba el contacto. Se le ponía la moneda y la moneda se encargaba de suplementar lo que faltaba. ¿Qué pasaba? Bueno, saltaba, uno lo desarmaba y lo reforzaba con un par de alambres de más. Esto era algo completamente inseguro. ¿Por qué? Porque esto tiene un calibre determinado. Creo que ahí lo podemos observar, que son 25 amperes. Al reforzarlo, esa referencia se pierde y ¿qué pasa? No salta. Perfecto. Al no saltar, ¿qué pasa? Se empiezan a quemar los cables. Entonces, esto quedó obsoleto. Hacía un tiempo que no se daba la posibilidad de tener que sacar uno de una casa. Bueno, hoy lo saqué y el dueño, gentilmente, me dijo, si no lo tirás, llévatelo porque a mí la verdad que no me sirve para nada. Le digo, no, lo voy a llevar para hacer un video a algunos curiosos que tengo que les interesa el tema de la electricidad. ¿Cómo se reemplaza esto? Muy bien. Eso se reemplaza con esto. ¿Qué es esto? Esto es un interruptor termomagnético, más conocido como una llave térmica. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Ingresa corriente por la parte de arriba, sale corriente a servicio por la parte de abajo. Esto obviamente va dentro de una caja, que puede ser para exterior o embutida, y tiene dos funciones. Puede saltar cuando se acerca mucho al consumo de trabajo o cuando queremos cortar nosotros mismos, obviamente. También se puede generar un cortocircuito y saltar. Si nosotros no reparamos el problema, la llave térmica nunca se va a dejar accionar. Bueno, acá atrás tenemos un orificio, llamémosle, que es donde pasa el rieldín. El rieldín es una especie de chapita que pasa justamente por esta cavidad y la terminamos de sellar con estas trabas y quedaría colgada en el tablero, que puede ser, repito, una caja, puede haber varias térmicas, puede haber una sola. Siempre hay que tener en cuenta la capacidad de la misma. No podemos poner una térmica muy elevada para un cable demasiado fino
ni tampoco podemos poner un cable demasiado fino para una térmica muy elevada. Hablar de todo esto a mí me encanta y podría desarrollar un video de 2 o 3 horas. Pero bueno, trato de que no se haga aburrido, de que más o menos se entienda la idea y bueno, le sirva a alguien la experiencia que uno pudo haber juntado, estudiado o bueno, adquirido es la palabra. Así que nada, disyuntores, sí, son usos complementarios, no reemplaza la térmica. La térmica no reemplaza al disyuntor, el disyuntor no reemplaza la térmica. En otro video les voy a enseñar o les voy a comentar, no les voy a enseñar porque no soy profesor, pero les voy a comentar para qué sirve cada uno y cuál es la manera correcta de instalarlos. Bueno, espero les sirva, les mando un saludo y nada, gracias por el aguante y los comentarios positivos. Los comentarios negativos, las críticas, si son constructivas, también son bienvenidas. Un saludo.